Reporte 100. Alfredo Manrique Rangel, astrofísico, comunicador de la ciencia, está con nosotros esta mañana. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola Juan Carlos, buenos días, saludos al auditorio. Muy bien, muy bien. Un astrónomo aficionado descubrió una supernova. Así es. Sí, ¿qué es una supernova? ¿Qué es una supernova? Las supernovas son una fase de muerte de estrellas. Se les llaman así porque cuando una estrella muere, en particular estrellas mucho más grandes que el Sol, explotan lanzando un brillo que se puede ver desde muy lejos, y cuando digo muy lejos es de millones de años luz de distancia. Entonces en el cielo este brillo se alcanza a ver como una estrella nueva. Entonces en la antigüedad los astrónomos que estudiaban el cielo, que tenían bien identificadas las estrellas, encontraban una estrella nova, que es como se le llamaba a este tipo de objetos, se les quedó el nombre. Entonces ahora les llamamos supernovas porque son explosiones todavía más grandes de las que registraban los astrónomos en la antigüedad. Sí, ¿dónde la encontró? La encontró, de hecho, es muy interesante porque está en una galaxia, que es un montón de estrellas, de estas imágenes de remolino bonitas que podemos observar usualmente en redes, en una galaxia que está relativamente cerca de la Vía Láctea. Está a 21 millones de años luz de distancia, que suena muy grande la distancia, pero en términos generales, para darnos una idea, la galaxia más cercana, que es la galaxia Andrómeda, se encuentra a 2 millones de años luz, que es como la hermana de la Vía Láctea. Entonces estamos hablando que son unas 10 veces, poquito más de 9 veces la distancia que hay entre la Vía Láctea y su hermana, que es la galaxia Andrómeda. Entonces, en términos astronómicos, esto es relativamente cerca. Está en una galaxia que de hecho se alcanza a ver con un telescopio pequeño, por eso fue que un astrónomo aficionado la pudo detectar, que se encuentra en la famosísima constelación de la Osa Mayor. Estas 7 estrellas que se ven al norte, que de hecho en esta temporada es cuando se alcanza a ver en el norte desde cualquier ciudad, que se ve como un cucharón. No sé si tengas como la imagen esta o de qué forma la veas tú. Son 4 estrellas que hacen un cuadrito con 3 que tienen como un mango de sartén o de cucharón. Entonces esta galaxia es una galaxia muy conocida, tanto así que pertenece a un catálogo de alrededor de 100 objetos muy famosos que se conocen como los objetos Messier. El número de esta galaxia es el Messier 101, entonces es un objeto muy observado por astrónomos aficionados, que ya se ha estudiado bastante. Entonces casualmente este astrónomo japonés que se llama Koichi Itagawa, estaba sacando fotografías y encontró que en una de las fotografías aparecía una estrella nueva que no se había reportado. La reportó el 19 de mayo, entonces resultó ser que cuando se confirmaron con otras observaciones que en efecto era una estrella nueva, una nova, pues se anunció el descubrimiento. Curiosamente, un par de días ya se había tomado fotografía de este objeto en un observatorio robótico que se encuentra en California, pero no se había reportado, no se había logrado como identificar este objeto. Las estrellas de este tipo ocurren cuando las estrellas novas, las supernovas, cuando una estrella mucho más grande que el Sol, estoy hablando de unas 10 veces más grande que el Sol, muere. Cuando llegan a su fase terminal, cuando se acaban su combustible, de donde producen la energía para producir luz, las estrellas entran en una fase que se conoce como gigante roja. El Sol va a pasar por esa fase y al momento de agotar completamente su combustible, entran en una fase de colapso, que hace que básicamente toda la materia de la estrella colapse hacia el centro, rebote y produzca una explosión muy grande, que es lo que se está viendo. Entonces esta explosión, esta estrella nova, se va a estar observando en las próximas semanas con telescopios pequeños. No se puede ver a simple vista, de hecho es muy tenue el objeto, sí se necesita equipo especializado, de preferencia incluso cámaras para poder sacar exposiciones de larga duración para poderlo observar, pero lo interesante es que se descubrió por un astrónomo aficionado, y es algo que comento mucho en cuestión de astronomía, que la astronomía en particular es una ciencia tan accesible que cualquier persona puede estar haciendo contribuciones a esta ciencia, tanto que pues hay astrónomos aficionados que descubren cometas, asteroides, o en este caso supernovas, que fue lo que le pasó a... En este caso, este astrónomo aficionado tendrá crédito, es decir, sí. ¿Le van a poner el nombre a esa supernova? ¿El nombre de, cómo se llama? De Koichi Itagawa. No, él se le reconoce como su descubrimiento, sí, pero es un objeto que se llaman transitorios. Sí. Entonces, al contrario de un asteroide, por ejemplo,
ejemplo, que son objetos que se pueden identificar y que ahí quedan, esta supernova va a ir disminuyendo su luminosidad y al cabo de alrededor de un mes más o menos se va a dejar de ver. Entonces no tiene mucho sentido de nombrarlo en honor a su descubridor. Sin embargo, sí queda su registro. Ya se tiene identificada la supernova con un número de teléfono, así un número científico, pero el crédito se lo queda a él y esto sí se queda dentro de los reconocimientos y los artículos científicos que salgan a partir de aquí, se le reconoce. ¿Ha habido aquí astrónomos aficionados que hayan descubierto algún objeto? Pues astrónomos aficionados, la verdad no sé. Sí, ¿y astrónomos? Astrónomos sí, tenemos por ejemplo el Observatorio de Cananea, Guillermo Haro, está nombrado en honor a un astrónomo que podríamos decir que es aficionado, pero se volvió profesional, esto fue en 1940 más o menos. El esposo de Elenita, de ¿no? Elena Garro, digo de Elena Poniatowska, sí, de Elenita. Pues él fue un astrónomo mexicano muy importante, descubrió de hecho no cosas que pasaban cuando morían estrellas, sino cuando nacían las estrellas, que son unas cosas que se llaman los objetos Herbig-Haro, en honor a este astrónomo sonorense, que inició también igual que este astrónomo japonés. Él era un astrónomo aficionado que se fue formando y la astronomía es tan noble que cualquier persona con suficiente tiempo puede desarrollar una actividad profesional a través de ella, que fue lo que pasó con Guillermo Haro, y pues el referente aquí en Sonora fue también Antonio Sánchez Ibarra, que se formó de forma autodidacta en astronomía, pues dejando una infraestructura y legado también bastante grande. Entonces, pues la astronomía, la verdad, me gusta mucho por este tipo de detalles, porque la verdad nunca escuchamos ya de estos descubrimientos casuales, así fortuitos de la historia de la ciencia que siempre... En Sonora tenemos el Observatorio de Cananea, Guillermo Haro, que es el más importante. Sí, en Sonora sí. ¿Y luego dónde más tenemos observatorios? Tenemos un observatorio que se está montando en el campo de agronomía de la Unison. Es un observatorio manejado por el Departamento de Física, por el área de astronomía, que es un observatorio relativamente decente para hacer investigación. Y tenemos un observatorio público, que es el del Centro Ecológico, que pues tengo la fortuna ahora sí poder decir que ya estoy ahí poniéndolo en marcha, entonces probablemente... ¿Estás como responsable del Observatorio del Centro Ecológico? Sí, comencé esta semana, entonces voy a dar aquí la noticia. ¿Quiénes son tus vecinos ahí del observatorio? ¿Qué especies están ahí en...? Ayer vi una víbora. Está bien. Una víbora y un ratoncito. Entonces, o sea, que se van a retomar las actividades en el observatorio del Centro Ecológico. Sí, vamos a platicar de esto la próxima semana, muy probablemente de cuáles van a ser las actividades, pero ya me encuentro en estos momentos en el proceso de rehabilitación del espacio, porque pues ya había estado cerrado bastante tiempo, pero ya, ahí tenemos astrónomo para que la gente vaya para allá. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Entonces tenemos tres observatorios en funcionamiento, así es. Y tú diriges uno de los tres. Así es. Mira, qué honor. Muchas gracias. Alfredo Manríquez Rangel, ¿cómo se te puede seguir en redes? Claro, me pueden encontrar como @astroalfredo, con muchísimo gusto. Ahí también voy a estar publicando los calendarios de actividades que vamos a tener próximamente. Entonces, con muchísimo gusto para estas preguntas, comentarios que puedan recibir. Gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias. Reporte 100.